Así como estamos, hermanos, les invito a acompañarme en oración. Señor eterno, hoy estamos delante de tu presencia con humildad de nuestro corazón, Señor, para escuchar tu voz. Te suplicamos, Señor, que tú ilumines nuestro entendimiento y nos reveles, Señor, cuál es tu voluntad. Que a través, Señor, de esta palabra tuya podamos entender mejor quién eres tú y qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a tener un pequeño cambio, porque normalmente predicamos acerca del Nuevo Testamento, pero nosotros estamos seguros que toda la palabra es inspirada por Dios y, por supuesto, aunque no tocamos mucho el Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo, tiene mucho que decirnos acerca de Jesucristo y acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy vamos a comenzar con el estudio del libro del profeta Jonás. Lo vamos a hacer, es un libro muy corto, son 4 capítulos y lo vamos a estar viendo sección por sección, no capítulo por capítulo, sino sección por sección, y probablemente terminemos o podamos terminarlo después, poco antes de Semana Santa. Bien, como hoy comenzamos con el estudio de este libro, nos es importante considerar cuál es el contexto en el que el profeta Jonás desarrolla su ministerio. Vamos a meditar solamente en los 3 primeros versículos, los cuales me permito leer a continuación. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En esos 3 versículos meditaremos hoy, que nos será suficiente para conocer el contexto de este libro. Si hay algo, o lo primero que podríamos decir que nos muestra este pasaje, estos 3 versículos que acabamos de leer, es que Dios sigue atento a todo, absolutamente todo lo que sucede en su creación. No es un Dios distante como muchos otros dioses representados o creados por el ser humano, que está, y esto es lo que enseñaba la filosofía griega o la teología griega, cuando hablaba de sus dioses que están completamente alejados del ser humano, que simplemente son espectadores y que no intervienen para el bien del ser humano. La Biblia nos revela desde el Antiguo Testamento que nuestro Dios no solamente conoce todas las cosas que suceden, sino que además se preocupa por lo que sucede y se ocupa de estas cosas. Interviene de alguna manera en lo que está pasando. Nos deja ver, por ejemplo, ahí vemos en el segundo versículo, que la orden para Jonás es: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ha llegado ya el límite de todo lo que esta ciudad, lo que esta nación está realizando, lo que está haciendo. Y entonces voy a hacer algo, dice Dios. Eso es lo primero que nos deja ver este libro. Dios no se aparta de su creación. Dios está al tanto de ella e interviene también. Algo muy importante y que veremos más adelante, interviene para el bien de ella. Pero ¿qué más vemos aquí? Algo también muy importante, y alrededor de lo que gira este libro, es que en este propósito de Dios, Dios quiere utilizar a personas. Dios escoge a hombres, en este caso a Jonás, para cumplir su propósito para con esta nación. Y entonces hace este llamado, así comienza el versículo diciendo: Jehová dirige su palabra a Jonás. Jehová envía su palabra a Jonás. ¿Cuál es su propósito? Se lo revela a él, a un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Dios en su misericordia le revela cuál es su intención, qué es lo que él quiere, cuál es su propósito.
Y en este propósito escoge a este hombre llamado Jonás. ¿Quién es Jonás? Nosotros pues no tenemos muchos datos de este hombre, pero sí podemos ubicarlo históricamente. Con este dato que se nos da, porque no solamente se le llama Jonás, sino se dice que es Jonás, hijo de Amitai, podemos ubicar históricamente a este hombre. Y esto es muy importante que lo hagamos, porque las obras de ficción no ubican históricamente a los personajes. Las obras de ficción normalmente, por ejemplo, un cuento, a veces comienza hace mucho tiempo, en un lejano lugar, ¿no? Y pues es algo que como no existió, pues no importa la ubicación histórica, pero como este es un libro, un acontecimiento histórico, pues el escritor lo ubica así, identificando a este Jonás como hijo de Amitai. ¿Quién es este hombre? Les invito por favor al segundo libro de los Reyes, al capítulo 14, donde se menciona a este profeta, a este siervo de Dios, y se menciona un poco, muy poco realmente, acerca de su ministerio. Estamos en el segundo libro de los Reyes, entonces podemos ubicar esta mención en ese periodo histórico de los reyes de los dos reinos de Judá y de Israel. Dice así, segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versos 23 al 27. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, en Samaria sobre Israel. Reinó 41 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Porque Jehová había visto la muy amarga aflicción de Israel. No había siervo ni libre, ni quien diera ayuda a Israel. Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo, y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Se menciona a Jeroboam, se menciona a Joás, se mencionan algunos otros personajes, pero dentro de ellos se ubica también el ministerio de este profeta, de este, así se le llama aquí, este siervo de Jehová llamado Jonás. Y noten que es Jonás, hijo de Amitai, el mismo pues, que encontramos en el libro que lleva su nombre, el libro del profeta Jonás. Vemos que es un siervo de Dios y que es utilizado por Dios de tal manera que lo que Dios ha dicho se cumple, se hace, ¿no? Porque aquí está diciendo que sucedió conforme a lo que había anunciado este hombre llamado Jonás. Así ubicamos entonces históricamente a este hombre Jonás en ese periodo del tiempo de los reyes. Pero también tenemos que conocer no solamente que existió, quién fue, un hombre de Dios, un profeta de Dios, sino también tenemos que comprender por qué es enviado a Nínive. ¿Qué tipo de ciudad es Nínive para que Jonás hubiese sido enviado hasta ahí? Les voy a invitar ahora al libro del profeta Nahum, que realmente el libro del profeta Nahum es una profecía contra Nínive. De hecho, así comienza el libro. Capítulo 1, Nahum, capítulo 1, versículo 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Así comienza el capítulo 1, versículo 1 del libro del profeta Nahum. Esta es una profecía sobre Nínive. Bueno, yo les invito a que en cuanto puedan hacerlo, estudien todo el libro, pero en el capítulo 3, o mejor dicho, al final del capítulo 12 del libro de Nahum, vamos a encontrar algunas ideas de cómo era
esta ciudad y esta nación. Nínive es la capital de Asiria y por supuesto en la literatura bíblica muchas veces se toma a la cabeza, por ejemplo al rey o en este caso a la capital, para traer juicio a toda la nación. Voy a leer a partir del capítulo 2, verso 13 y seguimos con un pedacito del capítulo 3 hasta el verso 4. Dice así la palabra de Dios: Aquí estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros, y la espada devorará a tus leoncillos. Acabaré con el robo en tu tierra, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Note, una ciudad en la que hay robo o que roba. Ay de ti, ciudad sanguinaria, ¿no? Podríamos decir asesina, toda llena de mentira y de pillaje. Note todas las cosas que Dios está viendo en Nínive y de lo que le está acusando y las razones por las que ha de venir juicio sobre ella. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje. Tu rapiña no tiene fin, chasquido de látigo, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros que saltan, cargas de caballería, resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de heridos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. La gente tropieza con ellos, y todo por culpa de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Una ciudad donde hay robo, donde hay mentira, donde hay homicidio, donde hay fornicación, donde hay seducción hacia otras naciones y les invita y las lleva también por el mismo camino del pecado. Todo esto está pasando en Nínive. Y Dios, cuando envía al profeta Jonás, está diciendo: ve allá. Volvemos a Jonás capítulo 1. Ve allá, levántate, ve a esa gran ciudad y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Porque esto no debe seguir así, porque esto no debe continuar, no solamente debe detenerse, no solamente debe parar, sino que aún debe retroceder. Hacemos énfasis en lo que decíamos en un principio. Dios sigue estando al tanto de su creación, no solamente de cada uno de nosotros en lo particular, sino aún está al tanto de cómo viven las naciones, qué es lo que las naciones hacen, y Dios interviene en su misericordia para detener eso. Ahora aquí la pregunta es: ¿cómo es que Dios quiere detenerlo? ¿Cómo es que Dios quiere que una persona que ha estado viviendo en pecados como estos, o que una nación que ha hecho de esta vida pecaminosa un estilo de vida, cómo es que Dios quiere detenerlo? Ya lo dijimos, Dios escoge a una persona, en este caso escoge a Jonás, y manda a este hombre para predicar a esta ciudad. ¿Qué es lo que nos enseña esto? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Por qué es que Dios quiere hacerlo así? ¿Por qué Dios no simplemente destruyó a esta ciudad, no sé, haciendo descender fuego sobre ella o muchas otras cosas? ¿Por qué es que Dios envía a un hombre? Ese es el meollo del asunto y la intención principal de este libro. Dios quiere dar una nueva oportunidad de salvación. Y para esto es que Dios envía a Jonás. Le dice: ve y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ve y predícales, ve y háblales acerca de lo que yo voy a hacer y de que yo no estoy a gusto con eso. De que esa manera de vivir no es algo que a mí me complace, no es algo que a mí me agrada, sino que tiene que haber un cambio profundo en su manera de vivir. Por supuesto, nosotros sabemos que para que haya un cambio profundo en la manera de vivir, primero tiene que haber un cambio del corazón, a lo que le llamamos arrepentimiento.
Bueno, hasta aquí vemos allí esta orden, versículo 2, clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Levántate, levántate y ve. Esa es la orden. ¿Qué hace Jonás? Vea lo que dice el versículo 3. Jonás se levanta y Jonás va, pero no hacia donde Dios le había dicho que fuera, sino que si seguimos leyendo dice: Jonás se levantó, pero se levantó, dice aquí, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Allí pagó su pasaje y allí se embarcó para irse con ellos hacia Tarsis, y termina diciendo de nuevo: lejos de la presencia de Jehová. Cuando uno mira el mapa, se encuentra con que Jonás está por allí y él está siendo enviado a Nínive, que está por acá, pero en lugar de ir hacia acá, lo que él hace es irse hacia abajo, para alejarse lo más posible de la presencia de Dios y del propósito que Dios tenía para él. Los eruditos bíblicos no han coincidido en dónde era Tarsis, pero lo que sí sabemos, de acuerdo a la misma literatura bíblica, es que para los judíos Tarsis representaba el fin del mundo. Lo más alejado, lo más lejos hacia donde uno podía llegar, era llegar a Tarsis. Entonces, note lo que está haciendo Jonás. Jonás está recibiendo una orden de acercarse hacia Nínive, de ir hacia Nínive, pero él se va en la dirección contraria, lo más lejos que puede de Dios. Y ahí es donde nos preguntamos: ¿por qué hace eso este hombre? ¿Por qué va en contra de la voluntad de Dios y se aleja en lugar de acercarse hacia donde se tiene que acercar? Bueno, el mismo profeta nos lo explica. Vaya al capítulo 4 y vea lo que dice el versículo 2. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Es decir, yo todavía estaba ahí y tú me habías enviado, pero era esto era lo que yo pensaba, esto era lo que yo decía. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. El mismo profeta lo está explicando, lo está diciendo de una manera muy clara. Jehová, Señor, esta es la razón por la que yo decidí huir a Tarsis, porque yo ya te conocía, y ya lo vimos, era un siervo de Dios, había sido usado por Dios de muchas maneras antes de este libro. Yo ya te conocía, yo ya sabía quién eres tú, y yo sabía que me habías enviado a Nínive a predicar tu palabra, a predicar cuál era tu voluntad. Pero yo sabía quién eres tú, que eres un Dios lleno de misericordia, que eres un Dios que tarda en enojarse, que eres un Dios que se compadece. Y yo sabía que tú ibas a tomar otra decisión, que lo que me estabas enviando a decir solamente era para que se arrepintieran, pero yo sabía que si se arrepentían, entonces los ibas a perdonar. Y esa fue la razón por la que yo decidí huir a Tarsis. ¿Qué es realmente lo que este hombre le está diciendo a Dios? Lo que este profeta le está diciendo a Dios es más o menos lo siguiente: Señor, mira, yo estoy dispuesto a ser tu profeta, yo estoy dispuesto a ir donde tú me mandes, a declarar juicio sobre las naciones, siempre y cuando tú cumplas ese juicio. Si tú dices que los has de destruir y yo voy a predicar que los vas a destruir, pues destrúyelos, Señor. Si yo estoy dispuesto a servirte, es en esos términos. Casi, esas eran mis condiciones, Señor. Pero no estoy dispuesto
a ir y predicarle a un pueblo que está viviendo en pecado, que su maldad ha subido hasta delante de tu presencia, no estoy dispuesto a ir y predicarles que viene juicio sobre ellos y que entonces se arrepientan y tú los perdones. Casi podemos escuchar a Jonás diciendo: Señor, yo así no juego. Si tú me quieres usar, yo quiero ser un instrumento tuyo de juicio, pero no quiero ser un instrumento tuyo de misericordia. Y cuando vemos estas cosas, hermanos, es cuando nosotros debemos comenzar a preguntarnos, a cuestionarnos si no realmente nosotros estamos actuando también como Jonás. Porque la realidad es que a veces cuando leemos este libro o escuchamos esta historia o la recordamos, podemos señalar a Jonás y decir: ay, cómo era este hombre que le llevó la contraria a Dios, que no quiso actuar conforme al corazón de Dios, que no fue obediente a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho exactamente lo mismo? En lugar de manifestar amor y misericordia, en lugar de querer ser instrumentos en las manos de Dios, instrumentos de su gracia, instrumentos para que otros vengan al arrepentimiento y su corazón sea transformado y caminen conforme a la voluntad de Dios, no, nosotros lo que quisiéramos sí es ser instrumentos de Dios, pero de juicio. Y que aquellos que han pecado, que aquellos que han vivido de una manera no recta delante de Dios, pues reciban la condenación que merecen, reciban la destrucción que se han ganado, pero no que se arrepientan. Eso es a lo que nos lleva el libro. En ese sentido nos lleva a meditar en que el corazón de Dios es muy diferente, pero muy diferente al corazón del ser humano. Porque Dios está viendo el pecado. Y ya vimos la magnitud del pecado de Asiria. Pero Dios da una oportunidad. Envía a alguien para que anuncie y entonces este pueblo se arrepienta. Y el hombre es muy diferente. Lo estamos viendo aquí en Jonás. El hombre lo que quiere es que sean condenados y que reciban la destrucción que se han ganado. Eso podemos verlo en diferentes partes de la Escritura. ¿Recuerda usted cuando Jesús va caminando con sus discípulos y unas ciudades no han recibido su palabra? Y entonces dos de sus discípulos le proponen al Señor Jesucristo, le dicen: Señor Jesús, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Así es el corazón del ser humano. Y usted medite en cuántas ocasiones usted ha presentado un asunto acusando, y desde que éramos niños quizá lo hacíamos, ¿no? Y puede verlo muy claramente en los niños, y es nuestro mismo corazón, no ha cambiado, que lo acusa con otra persona, con la mamá, con la tía, con la maestra. Pero lo que el niño que está acusando quiere, ¿qué es? Que lo castiguen, porque se lo merece, porque se lo ha ganado. Ese sigue siendo nuestro mismo corazón, y ese era el corazón también de Jonás. Y a veces así pasa, en nuestras reuniones de sociedades, en nuestras reuniones del tipo que sea que tengamos, quizá acusamos, señalamos, pero no buscando el arrepentimiento, sino el castigo. Y el corazón de Dios es diferente. El corazón de Dios es, sí, señalar el pecado, señalar también el juicio que podría venir a causa de ese pecado, pero con la condición, o con la intención, mejor dicho, de que se arrepienta. Y si hay arrepentimiento, entonces hay perdón y hay restauración. Pero un arrepentimiento genuino, verdadero, desde lo profundo del corazón. Así es el corazón de Dios, y eso es lo que Dios quiere. Pero el hombre, como lo estamos viendo, es completamente diferente. Y en ese afán es que Jonás, en lugar de acudir hacia donde Dios lo está enviando para ser un instrumento de la misericordia de Dios, él va en el sentido contrario diciendo: yo no quiero ser un instrumento de tu misericordia, yo quiero que me uses para juicio, yo quiero
ver, y lo vemos al final del libro, que aún ya ha predicado. La ciudad tenía, y lo vamos a ver más adelante, tenía 3 días de camino, y en el primer día de camino la ciudad se arrepiente. La predicación de Jonás llega a oídos del rey, y el rey saca una ley, un edicto, donde manda que todos se arrepientan, que ayunen, que se envistan de cilicio. Se arrepiente la ciudad, y aún después de eso Jonás se sienta. ¿Sabe para qué? Para ver cómo ha de ser destruida la ciudad. O sea, él sigue queriendo lo que quería desde un principio. Sí, se regresó por todo lo que le pasó, estuvo en el vientre del pez, y ahorita vamos a hablar también un poco sobre eso. Se regresó, pero aún así él simplemente se sienta para ver la destrucción de la ciudad. Él sigue queriendo lo que quería desde un principio. Es interesante también ver en este libro que Jonás, aunque no quiere ser instrumento de la gracia de Dios, la gracia de Dios se manifiesta sobre su vida vez tras vez. Vamos a poner un par de ejemplos. Hace un momento ya leímos el capítulo 1 de Jonás. Notamos, como estamos diciendo ahora, que él no quiere obedecer a Dios, y entonces va en sentido contrario, llega al puerto de Jope, y de ahí se embarca y sale hacia Tarsis, mar Mediterráneo. Está en ese trayecto cuando entonces comienza una gran tempestad tan fuerte que dice la Escritura que los marineros, los tripulantes, sentían que el barco se partía. Y Jonás va y se mete a la bodega, y ahí se duerme profundamente, y baja el capitán, me parece que es, y le dice: oye, ¿qué haces ahí, dormilón? Ven con nosotros. Cada uno, dice ahí, eran hombres paganos, cada uno clamaba a su Dios. Entonces ellos echan suertes para ver por culpa de quién les estaba sucediendo esto. Y la suerte cae sobre Jonás. Ya que identificaron al culpable, le dicen: oye, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Tú sabes por qué nos está sucediendo esto? Y Jonás responde: bueno, pues yo soy hebreo, temo a Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y les había declarado también que él estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y entonces los marineros le dicen: oye, ¿cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que esta tempestad se calme? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para salvar nuestra vida? ¿Y qué responde Jonás? Pues échenme al mar y esto se va a acabar. ¿Y sabe usted lo que hicieron estos marineros? Casi siempre nos quedamos con la idea de pues lo echaron al mar, pero no. Antes de echarlo al mar, dice la Escritura que ellos remaron con todas sus fuerzas para tratar de llegar a tierra firme. ¿Qué nos dice eso? Que estos hombres, aún así siendo paganos, no temerosos de Dios, buscaron por todos sus medios y pusieron todo su empeño en salvar la vida de Jonás. No fue su primera opción. Él les dijo muy claramente: arrójenme y esto se acaba. Pero ellos no lo hicieron, trataron de salvar su vida. La misericordia de Dios se está manifestando sobre Jonás. Pero Jonás no quiere manifestar esta misericordia sobre Nínive. Es arrojado al mar. Dios había preparado un gran pez que se lo traga, completito, enterito. Tanto así que estando él en el vientre del pez, eleva una oración maravillosa que está en el capítulo 3 de este libro. Y en esa oración, Jonás recuerda, es muy interesante esto, la misericordia de Dios. No solamente la recuerda, sino que apela a esa misericordia de Dios. Y una vez más Dios muestra su misericordia. ¿Cómo? Haciendo que el pez vaya y vomite a Jonás en tierra firme. Y ni aún así Jonás quiere mostrar esta misma misericordia sobre Nínive.
Así es el corazón humano. Usted recibe muestras de la misericordia de Dios, pero no está dispuesto a mostrar esa misericordia sobre otros que le ofenden. Y eso el Señor Jesucristo lo plasmó en una parábola, ¿recuerdan? La parábola de los dos deudores. A uno se le había perdonado muchísimo, pero a ese que se le había perdonado muchísimo, una cantidad enorme, pues tenía otro que le debía poquito. Y cuando sale, recién saliendo de habérsele perdonado esa deuda enorme, sale y se encuentra con ese que le debe poquito. ¿Y qué hace? Lo toma por el cuello y comienza a ahogarlo, diciéndole: págame ya lo que me debes. Esto llega a oídos del que había perdonado y le dice: oye, ¿qué te pasa? Yo te perdoné una deuda enorme y tú no le puedes perdonar a aquel una deuda pequeña. Note cómo eso está ahí presente en la Escritura, mostrando nuestro corazón, mostrándonos cómo somos en realidad, que no estamos dispuestos a mostrar misericordia sobre aquellos que nos han ofendido, para con aquellos que han cometido cualquier tipo de falta contra nosotros. Pero de nuevo, este libro nos muestra cómo es el corazón de Dios, que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a dar una oportunidad, pero que busca el arrepentimiento verdadero. Por eso es que otro profeta le dice así al pueblo de Israel. Estoy leyendo Ezequiel capítulo 18. Dice así, versículo 30: por tanto, casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Yo no quiero que te mueras. Yo no quiero solamente condenación para tu vida. Sí, pueden venir juicios a tu vida, pero ¿sabes cuál es la intención de esos juicios? Que tú te conviertas verdaderamente de todo tu corazón, que te arrepientas, que cambies, que vuelvas a mí. Y entonces vivirás. Eso es lo que yo quiero para ti. A lo largo de estos estudios, hermanos, del libro del profeta Jonás, iremos encontrando esto. Esta es la intención del libro del profeta Jonás. No es la intención como a veces lo hemos utilizado cuando lo enseñamos a los niños de: mira, te tienes que portar bien porque si no te portas mal, entonces va a venir un pez muy grande y te va a tragar. No es esa la intención. La intención del libro del profeta Jonás es: mira, la misericordia de Dios está presente y Dios está dando una nueva oportunidad. Y este tiene un doble mensaje. Para aquellos que no han entregado su vida al Señor Jesucristo, les está diciendo: Dios en Jesucristo te está dando una nueva oportunidad de salvación. Arrepiéntete y ven a Él. Y para aquellos que ya hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, aquellos a quienes ya le hemos entregado toda nuestra vida y todo nuestro ser, Él nos está diciendo: tú debes tener mi mismo corazón. Si yo te he perdonado una deuda tan grande, si yo he mostrado mi misericordia sobre tu vida vez tras vez, tras vez, tras vez, ¿quién eres tú para no mostrarla sobre otros? Dios quiere, hermanos, que a lo largo de este estudio sigamos conociendo la misericordia de Dios, la bondad de Dios, y actuemos así en consecuencia. Oremos, hermanos. Señor eterno, te agradecemos hoy por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, porque a través de este libro, Señor, nos muestras cómo es tu corazón. Y nos muestras muy claramente, Señor, que tú quieres que tengamos un corazón como el tuyo, que dejemos de actuar solamente conforme a lo que nosotros queremos, o lo que nosotros creemos que es lo mejor. Señor,
Háblanos, síguenos hablando a través de esta palabra tuya y transforma así nuestro corazón. Que nuestro corazón se parezca cada vez más al tuyo a través de la obra de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Te lo suplicamos, Señor eterno, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.